Nunca voy a olvidar el frío que sentí cuando abrí los ojos y me descubrí acostada en una camilla dentro de la ambulancia. Con el techo blanco moviéndose encima de mí como si respirara. El olor a metal quemado seguía pegado a mi piel, mezclado con ese aroma ácido de la lluvia que entraba por la puerta entreabierta. Afuera, los paramédicos avanzaban rápido sobre la avenida Libertador. Y cada curva hacía que un dolor punzante me atravesara el hombro izquierdo. No sabía si venía del impacto, o del miedo. La lluvia caía en diagonales gruesas, golpeando los vidrios y distorsionando las luces de los autos que pasaban. Todo era un mosaico borroso, sirenas, voces lejanas. Un latido que no sabía si era el motor o mi propio corazón tratando de no desarmarse. Intenté mover los dedos, y apenas pude. Sentí algo tibio bajar por mi sien, era sangre. No demasiada, me dijo una de las paramédicas, pero la sensación pegajosa me hizo temblar. ¿Tenés a alguien para llamar? Escuché que me preguntaba. Sí. Tenía a alguien. Tenía un esposo. Con la mano que menos dolía, busqué mi teléfono entre las mantas térmicas. La pantalla estaba rajada. Pero funcionaba. Las letras se movían un poco como si todo dentro de mí estuviera flotando, pero aún así escribí: Tomás, tuve un accidente. ¿Podés venir? Durante unos segundos me quedé mirando el mensaje, esperando que apareciera ese pequeño indicador que muestra cuando la otra persona está escribiendo. No apareció. La ambulancia se sacudió al pasar un bache, y un ardor subió por mi costado. Respiré hondo, intentando no llorar. En ese momento no sabía si lloraba por el accidente, o porque necesitaba sentir que no estaba sola. El teléfono vibró. Tomás había respondido. Apreté la pantalla con el pulgar. Y lo que leí fue como si una mano invisible me apretara el pecho desde adentro. Estoy en Altamira con Julieta. Tómate un taxi. No había pregunta sobre mi estado. No había preocupación. No había nada. Solo una frase seca. Corta. Precisa. Una frase que podría haberle dicho a un desconocido. No a su esposa que iba en una ambulancia después de un choque que casi la desarma. Sentí que el aire se volvía más pesado dentro de la ambulancia. El ruido de la sirena pareció alejarse, como si ya no estuviera ahí, como si yo estuviera hundiéndome bajo el agua y la realidad quedara suspendida arriba. Fuera de mi alcance. Me quedé mirando esa línea de texto. Incapaz de comprender cómo un matrimonio de años podía reducirse a 4 palabras tan crueles: tómate un taxi. Una lágrima rodó silenciosa hacia mi oído. No era por el dolor físico. Era por el descubrimiento repentino, brutal, incuestionable, en el momento más vulnerable de mi vida, el hombre que se suponía debía correr hacia mí. Estaba brindando con otra mujer. La paramédica volvió a preguntarme algo, pero su voz llegó lejana, filtrada. No podía concentrarme. Me quedé mirando mi propio reflejo en la ventanilla empañada, pálida, desordenada, rota en lugares que la radiografía no iba a mostrar. Quise cerrar los ojos y desaparecer. Quise pensar que todo era un malentendido. Pero no lo era. Y mientras la ambulancia doblaba hacia el Hospital Fernández, supe que esa respuesta de Tomás no había sido un accidente. Había sido un síntoma. Un síntoma que llevaba tiempo creciendo entre nosotros, aunque yo me negara a verlo. Pero para entender cómo llegué a ese mensaje, cómo llegué a ese silencio de su parte que dolió más que el choque, tengo que volver un poco atrás. Antes del accidente, antes del mensaje que me cambió la vida. Mis días en Palermo parecían tan normales que daba miedo pensar en todo lo que estaba pasando por debajo de la superficie sin que yo quisiera verlo. Me despertaba siempre un poco antes que Tomás. Era una costumbre que había adoptado sin pensarlo, como si la casa misma me empujara a ponerme en marcha primero. Preparaba café, tostadas, a veces huevos revueltos, y veía que él estaba particularmente cansado. Me gustaba esa quietud de la mañana. Ese pequeño ritual donde sentía que todavía teníamos algo parecido a una vida estable. Tomás salía del dormitorio con el pelo revuelto, bostezando. Y yo ponía su taza frente a él. A veces sonreía, otras simplemente asentía mientras revisaba el celular. Al principio no le di importancia.
Pero con el tiempo dejé de ver sus ojos al comienzo del día. Lo único que veía era la luz fría de la pantalla iluminando su rostro. Y yo seguía ahí sirviendo el desayuno, diciéndome que el amor era eso, acompañar incluso cuando el otro parecía distante. Julieta Rivas entró en nuestra vida como una sombra suave. Casi imperceptible. Una colega nueva, me dijo Tomás hace unos 6 meses, mientras guardaba el celular en el bolsillo con un gesto rápido, demasiado rápido. No pregunté mucho más. Siempre intenté ser razonable, confiar, no convertirme en esa clase de esposa que vigila cada movimiento. Pero las sombras crecían. Siempre crecen cuando uno se niega a encender la luz. Primero fueron los mensajes que él contestaba en el balcón, diciendo que necesitaba aire. Después, las risas. Pequeñas. Casi inocentes, pero no eran para mí. Yo podía estar a 2 metros de distancia, y aún así esas risas parecían llegar desde un lugar donde yo ya no existía. Los almuerzos de trabajo se volvían repentinamente más largos. 2 horas. 3. A veces 4. Y cuando volvía, traía ese perfume ajeno mezclado con el suyo. Como una firma invisible que no quería leer. Un día, decidí hablarlo. Tomás, le dije mientras él dejaba la mochila sobre la silla, ¿podemos hablar un segundo? Él ni siquiera levantó la vista del celular. Decime, Luli. Respiré hondo. Siento que estás distante. Que algo cambió. No te veo. No te siento. Tomás apenas frunció el ceño. Como si hubiera encontrado una mancha en su camisa y no un problema en su matrimonio. Estás exagerando, Luli. En serio. Estoy con 1000 cosas. No inventes drama. Esa frase. Estás exagerando. La escuché tantas veces que terminó perforando lugares dentro de mí que no sabía que existían. Intenté insistir. Pero cada intento chocaba contra una pared invisible. Una pared que él mantenía impecable, fría, indiscutible. Era más fácil culparme a mí que admitir lo que estaba pasando. Con el tiempo la casa se volvió un sitio donde caminábamos sin tocarnos, como 2 desconocidos que coincidían en un pasillo demasiado estrecho. Las pequeñas grietas empezaron a hacerse visibles, silencios largos, respuestas cortas, miradas que se desviaban. Y aunque todavía no podía nombrarlo, algo ya se estaba rompiendo entre nosotros. Algo que ni el café de la mañana, ni las charlas tibias, ni mi paciencia infinita podían sostener. Esa distancia. Esa sombra que yo intentaba ignorar, sería la que terminaría empujándome directo hacia el abismo de aquella noche en Avenida Libertador. La noche que cambió todo empezó de una manera tan simple que hoy me cuesta creerlo. Yo estaba frente al espejo, ajustando por última vez el broche del cabello mientras repasaba mentalmente el pequeño discurso que tenía preparado. Después de 5 años trabajando en la farmacia del hospital. Aquella ceremonia era importante para mí. No porque buscara reconocimiento, sino porque había sido un camino largo, lleno de guardias. Cansancio y momentos en los que dudé de mí misma. Esa noche era, de algún modo, una afirmación silenciosa, seguía avanzando. Tomás había dicho que haría lo posible por acompañarme. No sonaba entusiasta, pero al menos no lo había descartado de inmediato. Una parte de mí, esa parte ingenua que aún intentaba protegerlo, se aferró a esa promesa débil. Cuando salió del baño, lo vi ponerse una camisa que rara vez usaba. Una de esas que él elegía solo para ocasiones especiales. Se abotonó despacio frente al espejo, concentrado en cada detalle. Después tomó un frasco de perfume y se aplicó más de lo habitual. Ese olor, ese aroma amaderado con un toque dulce, no era el suyo de siempre. Era otro. Uno que reconocí demasiado rápido porque semanas atrás, lo había percibido en su ropa cuando volvió de un almuerzo de trabajo. Pensé que ibas a venir conmigo esta noche, me animé a decir, intentando mantener la voz firme. Tomás se detuvo un segundo. Pero no lo suficiente como para mirarme a los ojos. Voy a intentar llegar más tarde. Tengo una reunión rápida antes. Una reunión. A las 8 de la noche. Un viernes. Sentí como mi estómago se cerraba. Él siguió arreglándose como si no hubiera dicho nada extraño.
Tomó su chaqueta y mientras se la ponía, una expresión leve, casi imperceptible, cruzó su rostro. Era ese tipo de mirada que uno tiene cuando va hacia algo que desea, no hacia algo que le pesa. Lo supe. No tenía pruebas concretas, no tenía una confesión, no tenía nada, pero lo supe. Algo se había roto. Una línea invisible que había sostenido nuestro matrimonio empezó a deshilacharse en mis manos sin que yo pudiera detenerlo. Yo también me puse la campera y salí de casa unos minutos después. Palermo estaba tranquilo con ese bullicio suave de los bares encendiéndose para la noche. Caminé hacia la parada del colectivo, abrazando la carpeta donde llevaba mi discurso. Intenté repetirme que todo estaría bien, que Tomás quizás sí iría más tarde. Que estaba exagerando. Pero cada paso que daba tenía el peso de una verdad que no quería reconocer. Subí al colectivo rumbo a Recoleta. Y a mitad del trayecto el cielo comenzó a oscurecerse de una manera extraña, rápida, como si alguien hubiera apagado un interruptor gigante sobre la ciudad. Las primeras gotas golpearon las ventanas con un sonido seco. Después la lluvia cayó con furia, desbordando las canaletas y nublando las luces de los edificios. Bajé cerca del cruce con Libertador, apretando la carpeta contra mi pecho para protegerla del agua. Crucé la calle con prisa, mirando de reojo el reloj. Iba justo a tiempo. Y entonces lo escuché, un motor acelerando demasiado rápido. Me giré por instinto. Las luces de una camioneta atravesaron la cortina de lluvia como un destello blanco. No llegué a reaccionar. Solo sentí el impacto. Y la noche que debía celebrar mis 5 años de trabajo se convirtió en la noche que cambiaría mi vida para siempre. El sonido llegó antes que el dolor. Un rugido metálico brutal, que cortó la lluvia como un cuchillo. La camioneta apareció desde mi izquierda, pasando el semáforo en rojo con una velocidad que no tenía sentido bajo esa tormenta. Fue tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de pensar en correr. Solo alcancé a abrir los ojos un poco más, como si eso pudiera salvarme. El impacto me lanzó hacia un costado. Sentí el mundo inclinarse, girar, perder toda lógica. El parabrisas estalló en cientos de fragmentos que volaron como pequeñas agujas de hielo. Un golpe seco me atravesó el hombro, otro la cadera. La carpeta que llevaba se abrió en el aire y las hojas de mi discurso se mezclaron con la lluvia, convertidas en un remolino blanco que desapareció bajo las ruedas de los autos. No escuché mis propios gritos. Solo el crujido inconfundible del metal doblándose, aplastándose. Cediendo. Una vibración me recorrió el cuerpo completo como si la energía del choque hubiera entrado por mis huesos y buscara dónde escapar. Cuando el auto se detuvo, o cuando mi cuerpo dejó de moverse, no supe distinguir cuál ocurrió primero, un silencio extraño llegó de golpe. No era un silencio real, era una especie de hueco dentro de mí donde no alcanzaban a entrar los sonidos del exterior. La lluvia seguía cayendo fuerte e insistente, golpeando la carrocería destrozada. Pero yo solo oía un pitido sordo, constante, como si el mundo hubiera quedado lejos, demasiado lejos. Intenté mover la mano derecha. Me dolió. Intenté mover la izquierda. Dolió más. Respiré profundo y sentí un pinchazo agudo en el costado. Tragué saliva. Había polvo de vidrio en mis labios. No podía distinguir si estaba mareada por el golpe o por el miedo. Una sombra se acercó a la ventanilla rota. Señora. ¿Me escucha? Quédese conmigo. Un hombre, empapado hasta los huesos, intentaba abrir la puerta. La lluvia le corría por la cara como si también llorara. Alguien detrás suyo gritó que llamaran a ambulancias. Escuché pasos corriendo, bocinas frenando, voces superpuestas. ¿Tiene el teléfono?, preguntó el hombre. ¿Puede llamar a alguien? Tomé aire. Busqué el celular entre los restos del asiento. Estaba húmedo, pero encendía. El corazón me golpeaba tan fuerte en las sienes que casi no veía la pantalla. Sin pensarlo, marqué el número que conocía mejor que mi nombre. Tomás. Un tono. Otro. Otro más. Y después, nada. La llamada se cortó. Intenté otra vez. Lo mismo.
Ni siquiera pasaba a buzón. Simplemente no atendía. La garganta se me cerró. Había sido golpeada por un vehículo, estaba sangrando, temblando, atrapada entre hierros retorcidos. Y él no atendía. Una sirena se escuchó a lo lejos creciendo, acercándose por Libertador. Cuando llegó la ambulancia, los paramédicos trabajaron con rapidez, hablándome con firmeza para que no perdiera la conciencia. Me pusieron un collar cervical, abrieron espacio entre la puerta y el asiento, y finalmente lograron sacarme. El aire frío me golpeó en la cara mientras me acomodaban en la camilla. Tranquila, estás con nosotros, me dijo una paramédica. Vamos al Fernández. Tenés algunos golpes fuertes, pero estás despierta, eso es bueno. Quise decir algo, pero mi voz salió como un hilo de aire. Necesito llamar a mi esposo. Hacelo cuando estemos en camino, respondió ella, ajustándome la manta térmica. La ambulancia arrancó y la lluvia resonó con más fuerza contra las chapas del techo. Todo dentro de mí temblaba. No sabía si era por el dolor o porque en ese momento entendí algo que llevaba meses evitándome a mí misma. Tomás no estaba conmigo. No estaba atendiendo. No estaba viniendo. Fue ahí, en esa camilla mojada, bajo las luces frías de la ambulancia, cuando entendí que estaba sola. Cuando llegamos al Fernández. El olor a desinfectante me recibió como un golpe más. Me bajaron de la ambulancia con movimientos medidos, casi coreografiados. Las luces del pasillo me encandilaron, blancas. Frías, interminables mientras la camilla avanzaba. Escuchaba voces cruzadas, traumatismo, posible luxación, laceraciones. Pero era como si todo flotara en una niebla tibia que me protegía apenas del dolor. Me llevaron directo a sala de emergencias. Una médica joven me pidió que mantuviera los ojos abiertos mientras revisaba mis pupilas. Otra enfermera limpiaba la sangre seca en mi frente. Sentí el ardor de una solución antiséptica, y luego el pinchazo de la anestesia local antes de que comenzaran a suturarme. Respira hondo. Luli, me dijo la enfermera con una voz suave pero firme. Ya pasa. Después vinieron las radiografías. Me acomodaron con cuidado. Pero incluso el mínimo movimiento hacía que mi hombro gritara. Trataba de pensar en otra cosa, en cualquier cosa, pero siempre terminaba en el mismo punto, el silencio de Tomás. El eco de esos llamados que nunca atendió. Cuando volvimos a la camilla, la enfermera me cubrió con una manta térmica. ¿Llega alguien por vos? Preguntó con esa mezcla de protocolo y humanidad que tienen quienes han visto demasiada soledad en urgencias. Tragué saliva. Mi esposo, debería venir. Ella asintió como quien no quiere herir, pero ya sospecha la verdad. Unos minutos después apareció la oficial Martina Godoy. Reconocí su rostro por el uniforme todavía húmedo por la lluvia y la expresión profesional que esconde preocupación real. Señora Ferreira, dijo. Intentamos comunicarnos con su esposo. Llamamos 3 veces. En todas, rechazó la llamada. El aire se me heló dentro del pecho. Rechazó. No es que no escuchó. No, señora. Rechazó la llamada activamente. Busqué mi celular con la mano buena. La pantalla seguía resquebrajada, pero funcionaba. Le escribí, aferrándome a un hilo frágil de esperanza. Tomás, por favor. Tuve un accidente. Estoy en el Fernández, ¿podés venir? El mensaje salió. Y la respuesta llegó de inmediato, estoy cenando en Altamira con Julieta. No puedo dejarla sola. Tómate un taxi. La anestesia adormecía mi cuerpo, pero esa frase me atravesó con una claridad brutal. No era solo que no viniera. Era como me lo decía, como si mi accidente fuera una molestia menor en medio de su noche perfecta. La oficial Godoy no pidió explicaciones. ¿Desea que alguien más venga por usted? ¿Algún familiar? Negué. Lo único que quería era que él enfrentara lo que estaba haciendo. Oficial, sé exactamente dónde está mi esposo. Ella aguardó. En Altamira, Recoleta. Mesa junto a la ventana. Van todos los jueves. ¿Sería posible que fueran ustedes a avisarle en persona?
Tal vez así entienda la gravedad. La oficial sostuvo mi mirada unos segundos y luego asintió con determinación tranquila. Claro que sí, señora Ferreira. Vamos a notificarlo de inmediato. La vi alejarse por el pasillo mientras las luces reflejaban en sus botas mojadas. Y por primera vez desde el accidente algo dentro de mí dejó de temblar. Porque sabía que en ese mismo instante en el restaurante Altamira, entre luces cálidas, copas brillantes y conversaciones elegantes. La verdad estaba a punto de entrar por la puerta principal. ¿Y Tomás? Tomás no tenía idea de lo que se le venía encima. Mientras permanecía inmóvil en la camilla. Con el sonido distante de monitores y pasos acelerados, imaginé lo que estaba ocurriendo en ese mismo instante en Altamira. Conocía ese restaurante demasiado bien. Tomás y yo habíamos celebrado aniversarios ahí, cumpleaños, ascensos, cada detalle de ese lugar estaba grabado en mi memoria. Nunca pensé que algún día visualizaría su interior desde una sala de emergencias, con la piel aún ardiendo por las suturas. Altamira en pleno corazón de Recoleta. Siempre resplandecía bajo una luz dorada que hacía brillar las copas como si fueran pequeñas lámparas. La decoración era sobria, elegante. Con paneles de madera oscura y un aroma tenue a vino tinto y pan recién horneado. Los comensales hablaban en susurros, como si cada conversación llevara un secreto importante. Todo estaba diseñado para que la noche pareciera perfecta. Y justo en esa perfección calculada, la puerta giratoria se abrió de golpe. La oficial Martina Godoy entró empapada por la lluvia, con el uniforme impecable a pesar del clima. Su sola presencia quebró la armonía del restaurante. El murmullo disminuyó hasta convertirse en un silencio contenido, ese silencio expectante que anticipa una verdad incómoda. Varias cabezas se giraron hacia ella, otras. En un intento inútil de discreción, fingieron seguir conversando. Ella avanzó entre las mesas con paso firme. Las luces cálidas reflejaban en la placa que llevaba sobre el pecho. Un camarero trató de interceptarla, pero la oficial simplemente levantó la mano en un gesto cortés y continuó. Y entonces lo vio. Tomás. Mi esposo. Mi acompañante de tantos años. Mi abandono más reciente. Estaba sentado en su mesa habitual, junto a la ventana, exactamente donde yo había imaginado. Llevaba la camisa celeste que siempre usaba cuando quería impresionar a alguien. Frente a él Julieta Rivas reía con un brillo complacido, sin imaginar lo que estaba por venir. Sus copas de vino tintinearon cuando los dos, a la vez, notaron la figura uniformada acercándose. Tomás abrió los ojos desmesuradamente. Como si la realidad se hubiera encendido con demasiada violencia. Su mandíbula tembló apenas, tratando de recomponer su expresión. Julieta, en cambio, se quedó petrificada, palideció, dejó de respirar unos segundos y apretó la servilleta entre sus dedos. La oficial se detuvo junto a la mesa. ¿Señor Tomás Ferreira? Preguntó con voz clara, audible para cualquiera que intentara no escuchar. Él tragó saliva. Sí, ¿pasa algo? Los clientes en mesas cercanas fingían mirar sus platos. Pero estiraban el cuello. Las miradas flotaban entre curiosidad y juicio silencioso. Su esposa sufrió un accidente, continuó la oficial. Está en el Hospital Fernández. La ambulancia lo estuvo llamando. También lo llamé yo. Usted rechazó todas las llamadas. Un hilo de aire se escapó de la boca de Julieta. Tomás buscó palabras. Pero no encontró ninguna que lo salvara. Yo no sabía que era tan grave, balbuceó. Pensé que podía esperar. La oficial mantuvo la mirada fija en él. Sin mostrar irritación ni compasión. Solo hechos. Su esposa pidió que lo notificáramos personalmente. Está consciente pero lastimada. Debería presentarse de inmediato. Tomás se puso de pie tan rápido que casi volcó la copa. Tomó el celular con manos torpes. Y solo entonces, solo cuando el miedo lo alcanzó por fin. Abrió mis mensajes. Vi la notificación en mi pantalla, horas más tarde. ¿Estás bien? Voy. Un mensaje que llegaba tarde. Muy tarde. Y mientras el sonido de las máquinas en urgencias respiraba por mí, solo pude pensar, sentí una mezcla extraña de tristeza y justicia.
Tristeza porque aún esperaba que él fuera distinto. Justicia porque por primera vez en nuestra historia, no era yo la que debía correr detrás de él. La oficial ya estaba de vuelta en el hospital cuando cerré los ojos un momento. El capítulo que estaba a punto de abrirse no tenía nada que ver con el que él creía controlar. Cuando por fin me dejaron sola en un cubículo de observación. Con el vendaje fresco y el zumbido constante de la máquina midiendo mi pulso, mi celular empezó a vibrar sin descanso. Al principio pensé que era otra notificación del hospital. Pero no. Era él. Tomás. Abrí la pantalla con una mezcla de cansancio y desilusión. Primero llegaron mensajes cortos, apresurados, Luli. Perdón. No sabía que era tan grave. ¿Por qué no me explicaste bien? No hagas un escándalo, por favor. Ahí estaba, el patrón de siempre. Primero la culpa. Luego la minimización, y finalmente el gaslighting disfrazado de preocupación. Me froté la frente con dedos temblorosos. Incluso en un hospital. Con olor a alcohol y el peso de un accidente sobre mi cuerpo, él encontraba la manera de convertir todo en un ataque hacia mí. Luego, cuando vio que no respondía, cambió de estrategia. No estoy con Julieta, ¿ok? Estábamos hablando de trabajo. No inventes historias. Era casi absurdo. La policía lo había encontrado en una cena de lujo, aún así, él seguía escribiendo como si la verdad fuera moldeable según su conveniencia. Yo iba a apagar el teléfono. Pero una notificación distinta apareció. Un nombre que no esperaba ver. Julieta Rivas. Abrí el mensaje sin pensar. Luciana, sé que esto es incómodo. Pero necesito decirte algo. No estoy escribiendo para defender a Tomás, al contrario. Me incorporé un poco ignorando el pinchazo en las costillas. Julieta continuó, él me dijo muchas cosas sobre vos. Que eras dramática, que lo controlabas, que lo hacías sentir culpable por todo. Yo le creí. Pensé que solo eras una esposa celosa. Respiré hondo. La sinceridad en sus palabras tenía un peso distinto, una textura que nunca había sentido antes al escuchar su nombre. El siguiente mensaje llegó unos segundos después, más largo, más crudo. Cuando la policía entró al restaurante, entendí todo. No sabía que estabas herida. Él nunca mencionó un accidente. Se levantó de la mesa desesperado, pero no por vos, sino porque temía quedar mal. Luciana, Tomás nos mintió a las dos. Yo también fui una idiota. Sentí una punzada emocional inesperada. No era alivio. Tampoco perdón. Era claridad. Una claridad punzante que me atravesó como un bisturí. El último mensaje de Julieta fue casi un susurro escrito, no quiero volver a verlo. Lo bloqueo hoy mismo. Te deseo que salgas de esto. De verdad. Cerré los ojos un momento. Julieta no era mi enemiga. La traición había venido solo de un lugar. Y por primera vez. Parecía que las mujeres a las que él había engañado, ella y yo finalmente veíamos la misma verdad con claridad. La puerta del cubículo se abrió suavemente. Era mi hermano, Damián, con el rostro desencajado por el susto. Detrás de él, mi madre con un abrigo a medio cerrar, y mi padre sosteniéndola por el brazo. El calor de su presencia llenó la habitación, empujando hacia afuera esa frialdad que Tomás había dejado en mí. Y así, entre vendas, lágrimas contenidas y el murmullo tranquilo del hospital, entendí que mi quiebre no había sido el accidente, sino la revelación final de quien estaba realmente a mi lado. Y quien nunca lo estuvo. Cuando por fin me autorizaron a salir del área de observación, aún con el brazo vendado y la ropa manchada por la lluvia seca. Vi a Damián esperándome en la puerta del hospital. Tenía el pelo mojado y la mirada encendida por una mezcla de miedo y rabia protectora. Mi hermano menor, siempre el más sereno de la familia, respiraba como si hubiese corrido una maratón desde Quilmes hasta Recoleta. Lu, subí al auto, me dijo apenas me vio. De acá en adelante yo me encargo. Y por primera vez en muchas horas, me dejé cuidar. El trayecto hasta Palermo fue silencioso. Yo miraba por la ventana como las gotas se deslizaban sobre el vidrio, y él apretaba el volante con fuerza,
reprimiendo preguntas que sabía que no debía hacer todavía. Cuando llegamos a la esquina del edificio, Damián frenó y me observó con una determinación que nunca le había visto. «No vas a volver a entrar ahí sola», afirmó. «Y mucho menos dejando que él decida cómo termina esta historia». Subimos al departamento. Y lo primero que hice al entrar fue sentir un vacío extraño. La casa olía a perfume de hombre, a su desorden, a su risa lejana. Pero ese mundo ya no me pertenecía. Damián caminó unos pasos, evaluando todo como si necesitara medir el terreno antes de actuar. Entonces, sin pedir permiso, tomó mi celular. Marcó un número y dijo: «Hola, sí. Servicio de mudanza urgente. Necesito vaciar un departamento completo». «Sí, hoy». Me quedé mirándolo, incrédula. «Damián, ¿estás seguro?» «Más seguro que él cuando te dejó sola en un hospital», respondió sin titubear. Los minutos siguientes ocurrieron en una especie de trance. 3 personas de la empresa de mudanza llegaron con guantes, cinta de embalar y cajas plegables. Damián le señaló directamente el vestidor de Tomás. «Todo lo que sea de él. Empaquetado. Ropa, zapatos, perfumes, documentos, herramientas, lo que encuentren. Nada se queda». Me apoyé en el marco de la puerta y vi cómo cada parte de la vida de Tomás era guardada en silencio dentro de cajas marrones. 53. 59, hasta llegar a 63 cajas. 63 fragmentos de una historia que había intentado salvar durante años. Y que ahora desaparecía ante mis ojos como si nunca hubiese tenido forma. No voy a mentir, me dolió. Me dolió profundamente. Pero debajo de ese dolor, como un hilo tenue de luz, sentí también una especie de liberación. Una respiración nueva. Un por fin. Damián llamó a un cerrajero. «Cambie todas las cerraduras», ordenó. «Hoy mismo». La llave nueva cayó en mi mano con el sonido limpio de un comienzo inesperado. Me quemó la palma, pero no por dolor, sino por el peso simbólico. Cuando los trabajadores se llevaron las cajas y la puerta quedó cerrada, Damián me miró largo rato. «No estás sola, Lu. Esto recién empieza. Pero no lo vas a pelear sin nosotros». Asentí sintiendo un nudo en la garganta que no sabía si era tristeza o alivio. Fue entonces, en ese silencio que se forma cuando una casa se vacía, que escuché el timbre del departamento vecino. Doña Ángela Chen, nuestra vecina de pasillo. Se asomó con el gesto preocupado. «Luciana, hay algo que tenés que saber», dijo con una gravedad que me hizo estremecer. Y su mirada me anunció que la verdad que venía era aún más dura que el accidente. Doña Ángela Chen siempre había sido una presencia amable en el pasillo, discreta, respetuosa, de esas vecinas que saludan con una inclinación suave de cabeza y continúan con su día. Cuando la vi apoyarse en el marco de su puerta, supe que lo que iba a decir no era algo ligero. Había una tensión en sus manos entrelazadas, como si llevara demasiado tiempo guardándose algo que por fin necesitaba soltar. Me acerqué despacio. «¿Pasa algo, doña Ángela?», pregunté, aunque mi pecho ya comenzaba a apretarse. Ella inhaló profundamente. «Luciana, estuve dudando mucho en decirte esto. No quería hacerte daño. Pero después de ver ambulancias y policías hoy, entendí que callar sería peor». Mi garganta se cerró apenas un segundo. «Dígamelo», susurré. «Prefiero la verdad». La mujer bajó la mirada. «Esa chica, la señorita de pelo oscuro, alta, con cartera blanca. Julieta, ¿puede ser?», preguntó con cautela. Sentí un latigazo en el estómago. «Sí. Julieta Rivas», asintió lentamente, como si eso confirmara sus peores sospechas. «Ella vino varias veces al departamento mientras vos no estabas. Creo que 3, quizás 4. Siempre entraba con mucha confianza». «¿Y su esposo?». «Tomás, él la esperaba adentro». Nunca escuché discusiones. Solo risas. Copas. Música bajita. Mis piernas temblaron. Damián dio un paso adelante alarmado, pero levanté la mano para detenerlo. Necesitaba escucharlo hasta el final.
Doña Ángela continuó, un día, regresé del supermercado y encontré la puerta de ustedes entreabierta. No quise mirar. Pero escuché a Tomás decir, te preparo algo para cenar, quédate. Mi corazón se cayó al piso. ¿Cenar? En mi casa. Balbuceé. Ella subió la vista con una mezcla de vergüenza y compasión. Perdón, Luciana. Tendría que haberte dicho algo antes. Pero pensé que quizá era una amiga. O que vos sabías. No quería meterme. Pero cuando hoy vi que te habían lastimado, ya no pude quedarme callada. El aire se me escapó del pecho. No fue un llanto. No fue un grito. Fue una ausencia de aire, como si algo dentro de mí hubiera colapsado sobre sí mismo. Mi esposo no solo me había dejado sola en un hospital. No solo había elegido una cena de lujo antes que mi vida. Sino que había usado nuestra casa. Nuestro espacio, nuestra mesa, para enamorar a otra mujer. El dolor fue tan agudo que tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Lu, basta, murmuró Damián, tomándome del brazo. Ya está. No escuches más. Pero yo necesitaba entender hasta dónde había llegado la traición. Doña Ángela se acercó un poco más. Si sirve de algo. Ella siempre parecía incómoda. Nunca la vi reír como él. Tal vez ella tampoco sabía toda la verdad. Agaché la cabeza. Quise responder. Pero un ruido desde la escalera me interrumpió, pasos apresurados, casi desesperados, subían hacia nuestro piso. Pasos que reconocería incluso dormida. Tomás. El sonido de sus llaves tintineando contra la baranda fue como una campana que anunciaba el momento inevitable. Respiré hondo, tratando de armarme por dentro. Pero sentí como el corazón me golpeaba contra las costillas vendadas. Damián se giró hacia la puerta, listo para interponerse. Yo, en cambio, me quedé inmóvil. Porque ese instante, esa mezcla de miedo, dignidad y rabia acumulada, era el punto exacto donde mi historia cambiaba para siempre. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Oí el sonido del llavero, el intento desesperado de hacer encajar una llave que ya no servía. Cuando la cerradura no cedió, golpeó suavemente. Luli, abrime, por favor. Necesito hablar con vos. Damián abrió antes de que yo dijera algo. Se mantuvo firme, cubriéndome con su presencia. Tenés 10 minutos, le dijo. Sus cosas están listas. Tomás entró despacio, mirando alrededor como si el departamento hubiera envejecido en su ausencia. Pero no era el departamento, era él que ya no pertenecía a ese mundo. Sus ojos se movieron de una pared a la otra, buscando algo familiar, hasta que las vio. Las cajas. 63 cajas apiladas en 2 columnas ordenadas. Etiquetadas con marcador negro. Ropa de invierno, documentos, relojes, tecnología. Y una en particular, ubicada sobre las demás, nuestra boda. Tomás se quedó inmóvil. Vi cómo la sorpresa se transformó en tristeza, y luego en un llanto contenido que parecía querer pintar su rostro de víctima. Luli, ¿cómo pudiste hacer esto? Susurró. ¿Así de fácil me borras? Yo lo observé en silencio. No tenía fuerza para odiarlo, ni para explicarle. Solo tenía una certeza amarga, él había empezado a borrarme mucho antes. Tomás se acercó a la caja de nuestra boda, y la tocó como si dentro estuviera guardado un corazón vivo, un recuerdo que él necesitaba recuperar para salvarse. La abrió lentamente. Adentro vio nuestra foto en el civil, la copa rota del brindis, el perfume que usamos ese día, y la carta que él mismo me había escrito. Apreté los labios. Esa carta yo la había releído varias veces durante años, buscando pistas de quién era realmente el hombre al que había elegido. Él sollozó. Yo cometí errores. Sí. Pero vos siempre reaccionás exagerado. No hacía falta esto. Podíamos hablarlo. Gaslighting hasta el final. Una melodía conocida, desgastada. Incapaz de hacerme dudar como antes. Tomás, dije finalmente. Me dejaste sola en un hospital. Y esa fue la parte menos dolorosa de todo esto. Él bajó la mirada.
Por primera vez, entendió que no había un camino de regreso. Damián cerró la caja y la entregó a los de mudanza. Tomás tomó sus últimas pertenencias. Giró para mirarme como si necesitara llevarse mi compasión, pero yo ya no tenía nada que ofrecerle. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí el sonido como una especie de limpieza. Un espacio que por fin respiraba. Los días siguientes fueron lentos, pero curiosamente suaves. Mis costillas seguían doliendo. Pero había algo en mí que empezaba a aflojarse. Salí a caminar por Palermo con pasos pequeños. Tomé café en la misma panadería donde solía esperar a Tomás después del trabajo. Esta vez sin ansiedad. Solo con la mano alrededor de una taza caliente. Mirando la vida pasar sin correr detrás de nadie. Me reencontré con mi madre para almorzar. Reí con Damián en una plaza. Viendo cómo un perro robaba medialunas de una mesa. Y cada una de esas pequeñas escenas tenía un brillo nuevo. Como si estuviera recuperando partes de mí que había extraviado sin darme cuenta. Mientras tanto, escuché noticias indirectas de Tomás. Que había tenido problemas en el trabajo. Que el jefe lo había apartado de un proyecto importante por falta de concentración. Que Julieta lo había bloqueado en todas partes. Que él había intentado explicar su versión. Sin éxito. Las consecuencias que siempre evitó por fin lo alcanzaban. Una tarde recibí un correo suyo. Asunto, necesito que me escuches. Lo abrí. Solo para ver el cuerpo del mensaje cargado de justificaciones, promesas vacías, nostalgia adulterada. Respiré hondo. Y apreté eliminar. No necesitaba leerlo para saber que se trataba de un intento de volver a entrar por la misma puerta de la que yo lo había sacado con tanto dolor. El último jueves del mes, salí sola a caminar bajo un cielo claro. Abril tenía ese viento fresco de Buenos Aires que invita a empezar de nuevo. Me detuve frente a una vidriera y por primera vez en mucho tiempo, me vi reflejada sin tristeza. Ese jueves, el mismo día que él reservaba para ella. Ahora era solo mío. Y era libre. A veces perder a alguien no es una tragedia, es un acto de liberación que uno no se atrevía a tomar. El accidente me mostró su indiferencia, sí, pero también me mostró algo más importante, que yo había dejado de elegirme por miedo a quedarme sola. Y sin embargo, lo descubrí tarde pero a tiempo, la soledad no duele tanto como compartir la vida con alguien que solo está cuando le conviene. Tomás perdió un hogar. Una historia y una mujer que lo amó con honestidad. Yo recuperé mi paz, mi claridad, y el derecho de empezar de nuevo sin pedir permiso. Porque cuando alguien te suelta en tu momento más frágil, el universo te está diciendo, es hora de que te sostengas vos misma, y renazcas.